Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga, les saluda el pastor Marcelo Ríos. Bueno, continuando con el tema de lo que es el canon bíblico, sobre todo la formación y las diferentes ediciones o versiones de la Biblia. Creo que ya algunas ya las he mencionado, por ejemplo, como las versiones que tenemos, además de la Reina Valera 60, bueno, ahí están las versiones actualizadas, incluso hoy tenemos la Reina Valera 2020. Yo todavía no la he podido leer, no la he podido conseguir, pero hay algunos que dicen que es una buena versión. Vamos a ver. Ahora, mientras tanto, también tenemos otra que había mencionado, como la Carcolunga, la Bober Cantera, la Torre Amat, pero hay una en especial, bueno, sin olvidar el texto Pellita, o la versión del texto en arameo, toda la traducción del Antiguo y el Nuevo Testamento en arameo a la traducción al español. Pero hay una en especial, que no la recomiendo. Es una traducción que está totalmente adulterada, totalmente, prácticamente ya falsa. Es una versión de la Biblia que ni siquiera debe ser leída. La tengo aquí, es la llamada versión de las Escrituras del Nuevo Mundo y pertenece a la Asociación de los Testigos de Jehová. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de la historia de esta Biblia, cómo es que salió esta Biblia y por qué. Bueno, en principio del año 1872 nace la organización Testigos de Jehová de la mano de Charles Tack Russell. Pero en ese momento Russell no ni siquiera había decidido hacer una traducción. Sí hay estudios y es parte de su doctrina, giraba en torno a la segunda venida del Señor. Tal es así que él publicó un folleto que decía Heraldo de la segunda presencia del Señor Jesús. Y bueno, ese folleto en el cual afirmaba que en tal fecha iba a volver para el año 1874, como ustedes se darán cuenta, que esa profecía nunca se dio, y volvió a repetirla para 1914, un año muy especial, trascendental, porque está en la Primera Guerra Mundial, y los testigos de Jehová hasta el día de hoy lo usan como su caballito de batalla, diciendo que se cumplió la profecía, lo cual también es mentira, porque el Señor nunca vino en 1914, ni vino en otro momento, ni no vino porque dice la palabra de Dios, porque el día y la hora nadie sabe. O sea, no se puede predecir, porque justamente el sistema de Russell era la interpretación o colocación de las fechas haciendo cálculos. Y esto fue exactamente lo que hizo, tomando como base Daniel capítulo 4, en el cual sacaba, bueno, 2520 años, dentro de los 1520 años viene el Señor y le dio el año 1874, pero no ocurrió nada, y le volvió a dar para tal fecha, tampoco ocurrió. Lo cierto es que con el correr de los tiempos, los testigos de Jehová se veían en apuros, porque cada vez que ellos querían confrontar a los cristianos con la doctrina que ellos tienen, muchas veces chocaban porque la Biblia misma los contradecía. Entonces, por allí, por 1949, surge esta traducción llamada las Escrituras del Nuevo Mundo, que en sí tiene el nombre de Biblia, menos mal, pero en esta versión que está adulterada, los textos que en especial los que aluden a la divinidad de nuestro Señor están cambiados. Vamos a ver un ejemplo. Juan capítulo 1, verso 1, vamos a leer su propia versión. Dice acá, dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Bueno, estaba en el principio con Dios, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Aquí hay algo, ya que en el griego el participio un no puede aplicarse. Y esto aquí nos hace ver que hay una pequeña falla, porque el contexto estaría forzado. Si seguimos más adelante, dice después, dice, estaba en el mundo y el mundo vino a existir por medio de él, siempre por medio de él, como poniendo al Señor como un co-creador, pero siempre subordinado a Jehová Dios, como ellos enseñan. Vamos a ver qué dice su propia Biblia en Isaías capítulo 44, 24. Vean lo que es su propia Biblia, ¿no? Dice así, dice: esto es lo que ha dicho Jehová, tu Redentor y el formador de ti. Desde el vientre yo, Jehová, estoy haciendo todo, extendiendo los cielos, yo solo, tendiendo la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Fíjense que su propia Biblia los desmiente. O sea, en una palabra, Dios
El padre no necesitó de ningún ayudante maestro o socio maestro, como le llaman los testigos de Jehová al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no era un Dios, sino que era el Dios mismo, o sea, el Dios verdadero. La encarnación, ¿no?, que se da y que se dio cuando en su momento el Señor se encarnó, ¿no?, en la tierra, en la persona del Padre allí, donde cuando él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Veamos cómo traduce la versión, tanto Pesito como Reina Valera, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente aquí la traducción con mayúscula, cuando se refiere al verbo, coloca con mayúscula, entonces el verbo pasa a ser Dios también. Pero ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, todos sabemos que tenemos la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Lo que hay dentro de la Biblia son personas, no son tres dioses, son personas. Eso es lo que quizás los testigos de Jehová todavía no entienden, y han formulado su propia doctrina a partir de esta traducción, en parte también, y por las enseñanzas principalmente de Russell. Por allá, por ahí, no me acuerdo en qué época, hubo un hombre llamado Joseph Graeber. Y Joseph Graeber sacó un documento que recibió supuestamente por revelación de espíritus, ¿no? El Evangelio según los espíritus. Bueno, ese documento cayó en manos de los testigos de Jehová y justamente fue parte para el manuscrito, que todavía no sabemos de dónde salió, para la traducción de esta versión de la Biblia, ¿no? Ahora, lo cierto es de que, según este hombre, ¿no?, había recibido una revelación de parte de espíritus, pero esos espíritus nosotros sabemos que eran demonios. ¿Qué dice la Biblia respecto al espiritismo? Bien, respecto al espiritismo, la Biblia dice lo siguiente, dice, vamos a buscarlo ahí en Levítico capítulo 20, 27. Levítico capítulo 20, 27, los que tienen Biblia. Dice así la palabra de Dios, Levítico capítulo 20, 27, el hombre o la mujer que tengan desde dentro de sí espíritus familiares o que sean divinos serán apedreados. Bueno, la versión Reina Valera dice, el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos han de morir. O sea, aquí vemos que el espiritismo está prohibido. De hecho, Dios condena el espiritismo. Sin embargo, los testigos de Jehová se agarraron de ese documento para poder realizar su traducción de la Biblia. Y otro detalle más, según el concepto de Russell decía, escuche lo que decía Russell, dice, donde quiera que vaya, usted acepte la verdad, sea dicha por Dios o por el diablo. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 8, verso 44, respecto a Satanás. ¿Cómo lo llama la palabra de Dios a Satanás? Porque según el concepto de Russell, se tenía que aceptar la verdad, ya sea dicha por Dios o por el diablo. Pero veamos qué dice la palabra de Dios respecto a ese pensamiento. Juan capítulo 8, verso 44, dice, ustedes son del Padre acusador y el deseo de su Padre quieren poner por obra. El que es homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla su propia mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Vuelvo a repetir, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Vamos allí a Primera de Juan, también, Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, 21, dice, no les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna falsedad proviene de la verdad. O sea, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás, el diablo. Ahora, ¿qué decía Russell? Donde quiera que usted vaya, acepte la verdad, sea dicha por Dios o por el diablo. Pero acá dice la Biblia que Satanás es llamado padre de mentira y que ninguna mentira ninguna verdad procede de la mentira. Entonces entendemos que esto procede de la mentira. Ahora, vamos a estar hablando en el próximo video siguiendo con este tema. Así que bueno, querés dejarnos un like, un comentario, escribirnos ahí, dejarnos tu comentario y Dios te esté bendiciendo. Te saluda el pastor Marcelo Ríos, Dios te bendiga. Gloria a Dios.